hasta acá. Ahora vamos a ir más profundamente a las interacciones que generan la estructura de la proteína. O sea, ya sabemos que la proteína está hecha de aminoácidos, ya sabemos que se forman diferentes estructuras, pero esas interacciones entre aminoácidos que le confieren esa estructura, ¿exactamente cuáles son? Bueno, tenemos la diversidad de las estructuras, ¿no? Una cadena de aminoácidos puede darse la forma de alfa hélice, puede darse la forma de hoja beta y combinaciones de alfa hélices y hojas betas, ¿no? Y también combinaciones de cadenas pueden generar una estructura cuaternaria como la hemoglobina, que está aquí representada, ¿no? 4 cadenas. Bien, la diversidad de las funciones de la que hemos estado hablando, ¿no? Ya tuvimos un video mostrándonos una serie de funciones. Acá hay otro especial, y es el de la insulina, como el del receptor de insulina, que quiero pasarles de todas maneras. Voy a hacerlo sin audio. Sí, está sin audio. Esta es una entrevista a un grupo de investigación que está trabajando sobre el receptor insulina. Ellos han descifrado cómo el receptor insulina cambia de conformación. Ahí está la insulina pintada de moradito. Esta es la insulina de morado, la ven, ¿no es cierto? Y esta insulina puede navegar pues, en la sangre, y cuando encuentra una célula que tiene receptores, puede chocar contra el receptor y se ancla ahí. El receptor le da una cabida porque encaja muy bien. Y cuando ocurre eso, el receptor va a cambiar de configuración. Porque ahora que tiene esas interacciones que agarran a la insulina, ese cambio de configuración hace que las dos cadenas de receptor se abracen más cerca. Y eso hace que dentro de la célula se descuelgue un centro activo. Cada centro activo de una de las dos cadenas activa al otro porque le pone un fosfato. Vamos a ver cómo le va a poner un fosfato. Ahí le pone un fosfato, le pone un fosfato. Ahora ha cambiado. Ya es químicamente otra cosa porque tiene ese fosfato ahí adentro. Y eso es lo que va a permitir que otros componentes de la célula vengan a interactuar con este fosfato que se ha liberado y también con estas subunidades que están ahora más expuestas. Y son estas interacciones específicas lo que va a generar la señal dentro de la célula. Entonces, ¿cómo sabe la célula que hay abundante azúcar en la sangre? Porque ha venido la insulina diciendo, oigan, acá hay azúcar. ¿Y eso cómo significa, cómo me dice la señal? Porque el receptor de insulina cambia de configuración y ahora otras proteínas pueden interactuar con él y mandan la señal hacia adentro de la célula, permitiendo que pasen muchas cosas, ¿no? Cuando hay abundante glucosa, puede salir un receptor de glucosa a traer más glucosa hacia adentro de la célula. También puede activarse la cadena de reacciones que llevan a almacenar energía, almacenar nutrientes, ¿no es cierto? En fin, en algunas enfermedades como la diabetes, puedes tener defectos y no ocurre, por ejemplo, esta activación y la cascada de reacciones no se da. Hay varias razones para tener diabetes, no hay una sola causa, hay varias posibles. Pero ese es el caso de defectos en el receptor, por ejemplo. ¿Bien? Ahora regresamos a nuestras diapositivas. ¿Se ve la diapositiva ahora? Y se ve la diapositiva. Ok. Vamos a repasar entonces las interacciones que permiten que la proteína tenga esa estructura, esa flexibilidad y también esos cambios de configuración que están programados. La base de todo está la estructura de cada aminoácido. Todos los aminoácidos tienen esta estructura general. El grupo amino y el grupo carboxilo. Por eso es aminoácido. El grupo carboxilo es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, aminoácido, estos son todos, siempre es NCC. Y de este carbono central sale una cadena lateral. Y esta cadena lateral es la que puede ser distinta. Hay 20 diferentes cadenas laterales en los aminoácidos codificados en nuestro código genético. En el código genético de todos los seres vivos. Vamos a ver que hay diferentes representaciones, ¿no? Este NCC, si lo represento así, acá está NCC, 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 NCC. Ok, ¿cuántos aminoácidos tengo aquí?
¿Cuántos aminoácidos tengo acá? Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo 4. Ahora, si ya sé que son 4, vamos, por ejemplo, a marcar aquí los carbonos centrales. Este es el carbono central de donde sale la cadena lateral. Acá tenemos una cadena lateral de un aminoácido. Acá tenemos otra cadena lateral de otro aminoácido. Aquí tenemos otra cadena lateral de otro aminoácido. Acá tenemos otra cadena lateral de otro aminoácido. ¿No? Esta cadena lateral, ¿qué es? Carbono, 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 oxígeno, oxígeno. Esta cadena lateral, ¿qué es? Es carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Esta es carbono, 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 carbono. Esta es, entonces, bueno, yo me acuerdo porque lo he estudiado muchas veces. Esta es valina. Este es aspartato o glutamato. Este es glutamato. Esta es serina, así se llama. Pero sobre todo, yo puedo ver que estoy hablando de una cadena central, que es, digamos, el backbone, el esqueleto de la proteína, y una serie de cadenas laterales. A ver, entonces yo puedo dibujarlo aquí, ¿no es cierto? Esta es la cadena central, que es común a todas las proteínas. Todos los aminoácidos dibujan esta misma cadena central. Y lo que es particular son las cadenas laterales de cada aminoácido. Y estas son las cadenas que van a generar las diferencias físicas de proteína a proteína. A ver, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son aminoácidos hidrofílicos en este péptido de 4 aminoácidos? Un péptido chiquito, 4 aminoácidos es algo muy pequeño. ¿Cuáles ustedes piensan que son hidrofílicos y cuáles son hidrofóbicos? A ver, por favor, coloquen números en el chat o díganlo con el micrófono. Digamos primero los hidrofílicos. ¿Cuáles serán los hidrofílicos? ¿El 1 es hidrofílico o es hidrofóbico? Hidrofóbico. Fóbico. 2 y 4 hidrofílicos. A ver. Este es el 1, es un ácido carboxílico. ¿Todos están de acuerdo que este es hidrofóbico? A ver, si tiene esta estructura, yo puedo hacer un puente de hidrógeno acá. Tengo acá si pongo acá una molécula de agua. ¿No puedo hacer un puente de hidrógeno con esto? Yo podría hacer un puente de hidrógeno con esto. Entonces, este es hidrofílico porque puede hacer puentes de hidrógeno. Tengo acá otra molécula de agua. Uy, tengo que comprarme algo mejor. Estoy usando el ratón para dibujar, es muy difícil. Acá puedo hacer otro puente de hidrógeno. Entonces puede interactuar con el agua. Es verdad que esta zona de acá no va a ser favorita para interactuar con agua, pero esta zona de acá sí. Y este es un ácido carboxílico. Incluso es relativamente fácil que pierda el protón y se va a quedar con una carga negativa acá. Este es, entonces, hidrofílico es el número 1. El número 2 tiene OH, ¿no es cierto? Eso me permite hacer puente de hidrógeno. El número 3, aquí significa que este es un CH2, ¿no es cierto? Aquí es CH y aquí es CH3. Y aquí es CH3 también. ¿Verdad? Este es hidrofóbico. Este es hidrofóbico. No tiene ningún OH, tampoco tienen NH, no tiene un grupo fuertemente polar, ¿no?
fuertemente, bueno, sí, polar, que actúe como dipolo o que pueda ser puente de hidrógeno, no lo tiene, todo es bastante neutro. Esto es entonces hidrofóbico, es como un hidrocarburo. Este de acá es solamente un carbono, ¿no? Que siempre tiene sus hidrógenos, CH3. Este también es hidrofóbico, es chiquitito, pero es hidrofóbico también. Ok, bueno. Hay diferentes representaciones, ¿no? Esta representación nos obvia los hidrógenos y los carbonos porque están por todas partes y sería un poco difícil representarlos juntos, ¿no? Pero vamos a ver otras representaciones más adelante. Esta representación, por ejemplo, esta es bastante más completa y aquí quizás es más fácil de identificar, ¿no? En todos los casos tenemos aquí el aminoácido, ¿no? Aminoácido, ¿no? La parte de amino y la parte de carboxílico. Aminoácido. Y tenemos coloreada la cadena lateral para resaltar aquello que distingue a cada aminoácido. Mire, todos estos son hidrofóbicos porque ninguno de ellos tiene un OH, un NH, algo de un átomo fuertemente electronegativo unido a un hidrógeno, o una configuración dipolar evidente. Para nada, ¿no? Todo es bastante neutro. Hidrocarburos realmente, o incluso aromáticos. Entonces todo esto es bastante hidrofóbico. Son afines al aceite, no son afines al agua. Estos de acá son hidrofílicos. OH, OH, azufre con hidrógeno también es capaz de hacer puentes de hidrógeno. Este tiene una parte hidrofóbica fuerte, pero le sigue un OH y de hecho la densidad electrónica del anillo bencénico se va a ir con cierto favor al oxígeno que está aquí, de manera que te queda un dipolo bastante significativo, lo que lo hace un aminoácido bastante dipolar y que es hidrofílico. La asparagina también, tienes acá NH2 y aquí un oxígeno que puede ser puente de hidrógeno con el agua. La glutamina también es semejante a la asparagina, solamente un poquito más larga, ¿no? Todo esto es hidrofílico, pero no tiene carga eléctrica, ¿no? Pero es hidrofílico. Estos tienen carga negativa normalmente. Este es el aspartato y este es el glutamato que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Tienen carga negativa. Teniendo carga negativa, son evidentemente polares con carga, y son por ello muy hidrofílicos. Otros con carga positiva. La histidina, arginina y lisina tienen carga positiva. Y ahí también son hidrofílicos. Son cadenas laterales polares con carga neta y por lo tanto muy atraídas a interactuar con el agua. Hay otra forma de representarlo. Esta es como la que vimos hace un rato, pero aquí en esta diapositiva la he copiado porque me pareció que juntaba mucha información muy útil. Además de tener la estructura de cada aminoácido, nos han dado también el codón o los codones que lo codifican. También el círculo alrededor significa algo. Los rojos son alifáticos, o sea, aquellos que son como hidrocarburos y son por lo tanto hidrofóbicos. Pero si el círculo está hecho de líneas punteadas, me dicen además que es esencial para seres humanos. O sea que si no lo incluyes en tu dieta, vas a tener un problema grave, ¿no? Porque tu cuerpo no es capaz de producir por sí mismo estos aminoácidos. Entonces tienes que adquirirlo por dieta, lo tienes que comer. Si tus alimentos no contienen alanina, por ejemplo, no es grave problema porque tu cuerpo puede producir alanina a partir de otros compuestos. Pero si tu dieta no incluye isoleucina, ahí sí estás en problemas porque tu cuerpo no es capaz de suplirlo. Ok, es interesante entonces juntar la información estructural, físico-química, con la información nutricional. Esta es otra forma de representar que me parece importante también mencionarla porque es más realista. En las representaciones anteriores, como esta o esta, son útiles para entender la estructura, ver dónde están los átomos, pero esta otra es un poco más como son los átomos en la realidad. Aquí le colocan el tamaño de cada átomo con el cual normalmente interactúan con otros, ¿no? Digamos que por debajo de ese radio ya se repelen con mucha fuerza. Entonces, esta es el radio de colisión, digamos, ¿no? Si los átomos fueran esferas compactas, esta sería su frontera. Bueno, no son esferas compactas, ¿no? Tienen una nube electrónica alrededor,
Pero podemos entender este radio como algo realista, que no puedes penetrar sin una enorme energía para superponer, ¿no? Normalmente un clash, una colisión, simplemente lo repele. Entonces, aquí cada átomo está representado con su superficie, con su tamaño, y esto entonces es una representación más real de lo que podríamos ver si tuviéramos la vista pues, a nivel atómico, ¿no? Y además nos ponen de color cada uno de los aminoácidos, perdón, de los átomos. Y además nos colocan el hidrógeno, que normalmente lo obvian, ¿no? Aquí el hidrógeno a veces no te lo ponen, ¿no? Acá sí te ponen todos los hidrógenos. Entonces es un poquito más realista, pero es más difícil de entender. Pero me parecía importante traerlo para comparar que la misma información que está aquí y está aquí, ¿no? Es la misma información. Ok. Si tenemos entonces conocimiento de las propiedades físicas de cada tipo de aminoácido, empieza a ser necesaria, empieza a ser una consecuencia inevitable que esos aminoácidos pueden interactuar entre sí. Y eso es lo que les va a dar a la estructura, a la proteína completa, una estructura y una estabilidad en esa estructura. Esta diapositiva, no traduje algunas partes. Sí, está traducido y luego encima está en inglés, perdonen el desorden. Pero acá está traducido, ¿no? Aquí resumen todos los tipos de interacciones que se dan dentro de una proteína. Por ejemplo, acá está un puente de hidrógeno, ¿no? Un aminoácido y otro aminoácido que son lejanos en la secuencia, de repente se acercan y establecen un puente de hidrógeno entre ellos. También pueden haber puentes de tipo salino, o sea, una carga positiva que interactúa con una carga negativa. Y eso va a generar que se atraigan, ¿no es cierto? Y se pueden quedar ahí interactuando. También puede haber un núcleo muy rico en cadenas laterales hidrofóbicas, que son como aceite, que no quieren unirse al agua, entonces se unen entre ellas, y eso va a generar estabilidad en el núcleo de la proteína, para generar un centro que sostenga el resto, ¿no?